Bueno, en este video os contaré cada detalle sobre cómo busqué un barco en Dinamarca y cómo vosotros podréis comprar un barco por la mitad de su precio en España. Conoceréis todos los detalles sobre el proceso de búsqueda de un barco en Dinamarca. En qué páginas web buscar el barco. Cómo pasar la verificación y obtener ese maldito MitID danés para poder enviar mensajes en la web. Cómo me comuniqué con los vendedores. Cómo traducía sus mensajes y la web entera. Y todos los detalles que necesitan para buscar y comprar un barco en Dinamarca, Suecia o Noruega. De la A hasta la Z, paso a paso. Y conoceréis varios secretos tácticos sobre cómo configurar la búsqueda, las notificaciones, los filtros, para no perderos las nuevas y buenas ofertas que vuelan muy rápido. Bueno, en nuestro caso se van navegando. Y para los más perezosos he hecho un grupo en Facebook donde subo opciones ya seleccionadas y geniales. El enlace está en el comentario fijado, os invito a todos. He hecho la guía más completa sobre la búsqueda de barcos en Dinamarca para que no os quede ninguna pregunta. Simplemente llegar y hacer. No tengo intención de vender ningún curso de búsqueda, guías de pago ni nada de eso. Todo es absolutamente gratis y sin ocultar nada. Sabréis absolutamente todo lo que yo aprendí en el proceso y cómo lo hice. En general, el proceso es sencillo, pero os aconsejo ver todo el vídeo completo, ya que aquí y allá hablo de algunos detalles importantes y es fundamental no perderlos para tener una comprensión total del proceso. Lo más difícil es obtener el MitID, un identificador digital danés para poder enviar mensajes en la web. Pero os contaré cómo hacerlo de forma fácil y sencilla, y lo más importante, gratis. Así que guárdate el vídeo para después. Ese después llegará tarde o temprano y vosotros ya estaréis preparados. La idea de traer un barco de los Países Bajos me surgió unos 10 años antes de comprarla. ¿Por qué de ahí? ¿Y por qué Dinamarca y no España, Francia o Italia? Más barato, incluso teniendo en cuenta los gastos de traslado. Y sí, yo sé que hay 1 millón de personas que intentan desmentirlo o simplemente no creen en eso, pero el hecho es el hecho. Por supuesto, no todos los barcos por igual y hay que comparar cada situación concreta, pero en general la situación así que un barco os saldrá más barato que en España. Y cuanto más caro sea, mayor será la diferencia. Si sobre el precio aún hay algunas disputas, sobre este hecho ya no discute nadie. Ahí los barcos están en mejor estado, es verdad. Los cuidan más, los usan menos, solo un par meses al año. En la mayoría de los casos los guardan en la orilla y a veces incluso bajo techo. Por ahí hay menos sol y no quema ni cascos ni las velas. Y en general la gente es muy marinera, cuida los barcos con mucho cuidado. No vi ni un solo barco abandonado. Y lo más importante es una aventura grandiosa. Incluso si no ahorráis nada y el barco sale por lo mismo que en España, obtendréis una experiencia enorme y una aventura muy seria. Posiblemente la más grandiosa de vuestra vida. Y ya solo por eso es una historia muy atractiva. Seguro que compensará. Incluso se puede considerar como un proyecto de entretenimiento, no como un proyecto de compra ventajosa. Como cuando compráis un tour tipo ir a la Antártida, subir al Everest o bucear a 20 metros. Un desafío así, con un elemento de aventura y entretenimiento. Y al mismo tiempo, al final del tour, tendréis vuestro barco. Bien, con esto todo está claro. No quería detenerme en ello, pero por si acaso. A partir de este momento consideramos que sabéis por qué y para qué, pero no sabéis cómo. De ahí partiremos. Lo único que quiero decir antes de esto es que, por muy difícil que os parezca, cuando empiezas a hacerlo, resulta que todo es fácil y sencillo. Simplemente llegas y lo haces. Ya que todos aquí somos amantes de las aventuras,
Imaginemos que partimos en busca de un tesoro, tesoros piratas, y tendremos que esforzarnos para encontrarlos. Habrá que ir a tierras lejanas, rivalizar con competidores, desenterrar los valores y posiblemente limpiarlos de la influencia del tiempo. Pero eso es precisamente la aventura. Y aquí tenéis el mapa de la isla del tesoro. ¿Dónde buscar? Esto es lo principal. ¿En qué webs buscar barcos en Dinamarca? El top 3 de webs danesas para buscar barco. Búsqueda, filtros, clasificación. Cómo usar las webs y cómo traducirlas. Registro del MitID. Cómo obtener el ID digital danés. Es que podéis mirar en las webs cualquier barco y buscar y hacer todo. Pero para comunicaros con el vendedor y enviarle mensajes hace falta identificaros. Y os contaré cómo hacerlo. Idioma. Cómo comunicarse con los vendedores si no sabéis inglés ni danés. Sobre esto me escribieron muchos diciendo que les detiene el hecho de no saber el idioma. Pues os enseñaré. Inspección remota antes de ir. Pago adelantado y visita. O visita sin pago adelantado. ¿Cómo es mejor actuar? Esta es la ruta de nuestra búsqueda del tesoro. Y pasamos de inmediato al asunto. ¿Dónde buscar? Bueno, hay 3 webs principales en la región de Escandinavia. Son análogos de nuestros Wallapop, Mil Anuncios. Es que los daneses publican sus anuncios de los barcos como si vendieran un sofá y no tiene ningún sentido buscar nada en webs grandes, globales como Yacht World, Sailing y esas cosas. No tiene sentido. Solamente vamos a usar los webs de anuncios de los particulares. Pero tampoco no hay que olvidarse de simplemente de Facebook Marketplace. Es que mi amigo encontró el suyo por ahí y no estaba publicado en ningún otro sitio, en ninguna de estas webs. Entonces, si no encontréis nada en estas webs, también puedes usar Facebook Marketplace. Solamente hay que ajustar la región para Dinamarca y ya está. Por supuesto, todas las webs están en danés o sueco, pero gracias a los avances modernos, esto ya no es ningún problema en absoluto. Simplemente podéis activar la traducción automática y ya está. En 5 minutos ya olvidaréis que la web estaba en otro idioma. Ahora os voy a enseñar que lo que fácil es hacerlo. Esto se hace de forma muy sencilla. Imagino que ya usáis Chrome en vuestros ordenadores, pero si no, os aconsejo usar, al menos para la búsqueda del barco, usar Chrome, que gestiona la traducción mucho mejor que otras aplicaciones y hace el proceso mucho más sencillo. Cuando la web se carga en un idioma que no es vuestro, aquí aparecerá el icono de traducción. Pulsáis sobre él, elegéis el idioma de origen, vuestro idioma y ya está. Desde este momento todas las webs danesas se os traducirán automáticamente al español. Y si no está aquí, lo mismo se puede hacer por aquí o simplemente con el botón derecho del ratón. Ahora, cuando nuestra web ya está en idioma comprensible, necesitamos encontrar los barcos mismos. Entonces, ¿cómo usar estas webs? Búsqueda, filtros, notificaciones. En el caso de DBADG es muy sencillo y se ven enseguida. Aquí está este icono. Bueno, y ahora incluso pone barcos, que ya hemos traducido todo. Aquí vemos la sección de los barcos mismos, remolques y accesorios. Todo esto no lo necesitamos por ahora y elegimos directamente barcos. Y aquí está el lugar sagrado donde se encuentra vuestro futuro barco. Habéis navegado hasta la isla del tesoro. Solo queda encontrarlo.
o lo que es más probable esperar que aparezca ahí. Yo, por ejemplo, buscaba y esperaba el mío durante más o menos 2 años. Y durante ese periodo yo veía como desaparecían muchos barcos. Como, sí, claro, es comprensible que la combinación de buena calidad y precio bajo no duran mucho al evento. Se los llevan enseguida. Así pues, aquí tenemos todos los barcos que hay en esta web. Veis, más que 4000 barcos está en venta en esa web. Pero no necesitamos todo esto y no necesitamos revisar esos miles para encontrar el nuestro que nos espera aquí entre todo este montón. Lo primero que hacemos es quitar los tipos de barcos sobrantes. Yo, por ejemplo, buscaba uno de vela, y si buscáis uno de motor o una RIP o cualquier otra cosa, elegid vuestro tipo. Como veis, aquí hay de motor, casas flotantes, abiertos, cerrados, de madera y de todo en el mundo. Por ejemplo, yo voy a elegir de vela como hice yo. Marcamos barcos de vela y listo. Ahora solo veo veleros y nada más me molesta. ¿Veis? Han quitado solo 980 unidades y ya no tengo que mirar los 4000. Pero 700 todavía son muchos. La mayoría de ellos no me encajarán simplemente por el precio. Así que el siguiente filtro lo haré por precio. Digamos que mi presupuesto será hasta 10.000 euros. Acabo de convertir el mío y resulta que 10.000 euros son aproximadamente 75.000 coronas. Así que establezco el precio hasta 75.000 coronas y me muestro solo barcos que cuestan no más que mi presupuesto. Pero para mí también yo ponía un límite inferior de precio para que no me muestre basura evidente. Si tenéis requisitos especiales, se puede estrechar aún más la búsqueda por marca, eslora, año, motor o lo que queráis. Mirad, incluso hay un mapa como en Idealista. Se puede ver dónde se encuentran. La mayoría, por supuesto, en el Báltico y la mayoría en Copenhague, lo que es de esperar. Pero no sé, personalmente yo opino que ahí los precios son un poco más altos que en otras partes del país, pero esos ya son detalles y hay que comparar barcos concretos. Eso es solo mi sensación. El mío yo lo compré por aquí, en Ebeltoft. Y por aquí. Pero como veis ahora no hay ninguno por aquí, nadie no vende nada. Pero es una ciudad demasiado pequeña. El siguiente punto importante es que más probable que a la primera no encontréis nada. E incluso puede que a la quinta. Pues bien, hay 2 secretos para facilitar este trabajo. Y el segundo es muy importante porque ayuda a no perderos los barcos nuevos. El primer secreto táctico es guardar la configuración de búsqueda. Para no calentaros la cabeza con todos esos filtros cada vez, simplemente guardáis esta configuración y después cada vez que entráis en las webs elegís este guardado y todo está listo de inmediato. Todos los barcos, toda la búsqueda filtrada según vuestros requisitos cada vez. Si hacéis esto una vez a la semana, veréis que barcos nuevos han aparecido. Normalmente aparecen por arriba. Entonces entráis, comprobáis que hay de nuevo y ya está. Los demás ya los habéis visto. Y recordáis que no sois únicos que buscáis este tesoro. Y para adelantarlos, el siguiente secreto táctico es configurar notificaciones de esta búsqueda. Eso significa que en cuanto aparece un barco nuevo que encaja en vuestros filtros, como por ejemplo en mi caso es un velero que cuesta más que 2.000 euros y menos que 10.000 euros, tengo 3 filtros, recibes una notificación en email con el enlace a ese mismo barco de inmediato en cuanto se publica.
Y si vais en serio es muy importante porque os enteréis rápido de los barcos nuevos, entre los cuales pueden aparecer algunos que es fundamental pescar el primero antes de que los vean los demás que buscan los mismos barcos y tienen los mismos filtros, porque los ejemplares realmente buenos se van muy rápido y eso siempre da mucha rabia. Yo tuve unos casos en los que revisaba mi email por la noche, había una notificación de barco, yo lo abría pero el barco ya estaba vendido. Y entonces después de unos casos así, ya empecé a abrir mis notificaciones en cuanto llegaban, sin esperar por la noche. ¿Cómo hacerlo? Pulsamos aquí y para esto necesitaremos crear una cuenta. Es obligatorio. Sin ella no podréis ni guardar los barcos que os han gustado, ni configurar notificaciones, ni comunicaros con los vendedores, ni nada. Por lo tanto, pasamos al siguiente apartado. Creación de cuenta. Vamos, hacemos clic en este enlace, traducimos esta nueva página otra vez y volvemos a pinchar este enlace de nuevo. Por aquí ponéis vuestro email y le dais a continuar. Confirmáis que no sois robots. Bien, ahora como siempre tenéis que poner el código que habéis recibido por email. Aceptamos las condiciones de uso. Aquí nos pide introducir un nombre. Yo voy a usar uno aleatorio, pero vosotros poned uno real porque después habrá que pasar una identificación para poder enviar mensajes en la web. Ya quedó. Pero esta es la cuenta general. Ahora tenemos que volver a DBA y iniciar sesión desde ahí. Ahora ya podéis marcar esta casilla para no tener que traducir las páginas cada vez. Entonces la cuenta se ve así. Ahora nos toca terminar la configuración de las notificaciones de búsqueda. Aplicamos todos nuestros filtros otra vez como lo hicimos antes. Y ahora pinchamos en este botón para crear las notificaciones. Solo tenemos que darle un nombre a este filtro porque podéis tener varios y entonces esto servirá para distinguirlos. Todo esto lo dejáis habilitado para que os envíe las notificaciones por todos los medios. Y ya está, todo listo. Lo único que falta es ese maldito Meet ID. Bueno, un poco más tarde os contaré cómo obtener ese Meet ID para poder escribir a los vendedores, pero antes quiero mencionar algo. Es que ahora tenéis la cuenta, tenéis los filtros guardados, las notificaciones instaladas, todo listo para poder buscar y para no perder ninguna opción que valga la pena. Cuando aparezca algo que valga la pena, simplemente escribes al vendedor como en cualquier web. Si tenéis experiencia con Wallapop o Mail Anuncios, pues aquí es todo lo mismo. Fácil y sencillo. Mucho más difícil es qué escribir, qué preguntar, a qué prestar atención y esas cosas. Pero eso es tema para un vídeo aparte. Y la verdad es que no estoy seguro que sea necesario. Así que si creéis que hace falta, escribidme en los comentarios. Si a mucha gente le interesa, haré un vídeo sobre las negociaciones en sí, sobre las particularidades de los daneses, cómo es mejor comunicarse con ellos y diversas tácticas y secretos. Os recuerdo que el mercado está demasiado saturado y vender un barco no es tan fácil. Por lo tanto, si se aborda la cuestión con inteligencia, se puede bajar un poco el precio. Por ejemplo, un pequeño secreto mío personal es que yo prefería decirles de entrada que soy de España y que voy a llegar en Dinamarca para ver el barco si me encajan. Eso demuestra que sois un vendedor serio y no solo estáis dando vueltas para preguntar los precios. Y entonces se abordan la comunicación con más
responsabilidad y os dedican la atención debida. Me pareció que su comportamiento cambia después de que yo decía que venía de lejos. Y para mejor, respondían de forma más detallada para que no resultara que yo llegaba y había alguna minucia que él olvidó mencionar. Cuando ven que estáis dispuestos a dar ese paso, os tratan con mayor respeto. Entonces, ¿cómo obtener ese maldito Meet ID para poder escribir en la web? Es que desde 2024 los daneses exigen que todos pasen por autorización con ese ID digital y no es tan fácil como verificarte por un código de SMS. Hay que pasar un proceso un poco más complicado para obtener este ID digital, que es algo parecido a nuestro certificado digital, pero es posible conseguirlo solo con el pasaporte. Por aquí os dejo el enlace donde podéis hacerlo. Ellos mismos tienen un vídeo donde explican todo el proceso, entonces podéis hacerlo sin mi ayuda. Y si alguien no quiere calentarse la cabeza con todas estas cosas, que me escriba. Yo puedo encargarme en la comunicación con los vendedores por vosotros sin problema. Incluso puedo buscar el barco, hablar con el vendedor, hacer la inspección, el trato, la entrega, todo. Ahora el idioma de comunicación. Esto es más que sencillo. El método más fácil es traductor de Google. Elegís español, aquí elegís danés y listo. Escribís vuestro mensaje aquí, copiáis la traducción y la enviáis. Hoy en día esta traducción es demasiado buena para no preocuparse de que os entiendan mal. Aquí todo es sencillo, entonces no perdemos tiempo en eso. Inspección remota antes de ir. Aquí por supuesto mucho depende del dueño y de sus ganas de vender. Naturalmente es obligatorio pedir vídeo. Obligatorio que grabe algunos lugares especiales del barco que os interesen especialmente. Por ejemplo, las costuras, las juntas, el eje de la hélice y tal. No puedo hablar por todos, pero me pareció que los daneses no son muy propensos a ocultar algún defecto solo por vender. Supongo que habrá algunos así, por supuesto, pero en general diría que se puede confiar en ellos. Pero, como decimos en Ucrania, confía, pero comprueba. Yo personalmente no tuve problemas con que me graban vídeos. Aunque sí que hubo un tipo que me escribió algo como: el sábado vienen 3 personas para ver el barco y así que no tengo tiempo para responder a todas tus preguntas. Bueno, digo, vale, no pasa nada. ¿Sabéis qué pasó después? El lunes él me escribió: ¿todavía te interesa el barco? Qué idiota. Claro que le mandé a la mierda y con mucho gusto. Pero eso es solo un caso de 100. Yo mantengo la opinión de que si el barco se fue, si el vendedor es una mierda, si algo no caja, pues que le den. Significa que el barco no era para mí. Intento no nadar contra corriente. Si algo va mal, pues al diablo con ello. Mi barco aparecerá. Y eso se verá enseguida, tanto por el barco como por el dueño, por cómo va la conversación y por todo. Eso se ve siempre de inmediato. Pago adelantado y visita. O visita sin pago adelantado. Aquí es una cosa personal de cada uno, claro. Y totalmente depende del barco concreto. Yo personalmente no haría ningún pago adelantado, pero admito que si el barco es muy bueno y si hay una gran probabilidad de que se lo lleven, quizás arriesgaría a hacer un pago adelantado. Pero en cualquier caso acordaría que doy el pago adelantado como garantía de que voy a ir, no de que lo voy a comprar. Y si algo no me convence, que me devuelva el adelanto. Está claro que si voy tan lejos es porque voy en serio y quiero comprarlo si está en orden. Así que aquí no debería haber problemas. Pero de nuevo, cada caso concreto puede ser diferente. Bueno, aquí lo tenéis. Todo lo que necesitáis para encontrar un barco bueno y vivir una aventura. Como siempre, cualquier pregunta, escribidla en el comentario. Respondo a todo y con detalle. Y también he hecho un grupo en Facebook donde podemos comunicarnos y ayudar uno a otro mutuamente.
El enlace está en el comentario fijado. Buena clase.